buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan a través de la 930 Radio Costa Rica AM. De verdad, nuevamente es un gusto el poder estar con ustedes aquí. Mi nombre es Freddy Peña, del Remanente Adventista CR. Un saludo para todas las personas que nos han venido siguiendo, que se comunican con nosotros a través de los medios, a través del Facebook del Remanente Adventista CR, que nos llaman también a nuestro número de consulta al 83 14 76 19, que es el call center que tenemos para que cada uno de ustedes puedan enviar sus preguntas, sus solicitudes de oración, sus consejos también, ¿verdad? Porque también necesitamos, como servidores de Dios y de ustedes, algunas referencias, ¿verdad? Para poder despejar sus dudas, y también que nos siguen a través del canal de YouTube y a través de canal, pues hasta este momento, día de hoy, canal 54, pero con esto quiero acotar algo de que vamos a seguir programando desde el día de hoy en adelante. La programación de canal 54 pasa a canal 19. Si los amigos que nos han estado consultando con respecto al cambio que ha habido en canal 54, les informo que hay un cintico ahí abajo que nuestro hermano Jonathan, agradecido con nuestro hermano Jonathan que nos ayuda con referente a este asunto, se indica que el canal 54 va a seguirse pasando la repetición en canal 19. Canal 19, el Remanente Adventista, todos los días de 8 de la noche a 9 de la noche. De verdad que es un gran gusto, hermanos, el poder nuevamente compartir con cada uno de ustedes a través de estos medios radiofónico, televisivo y cibernético, y poder llegar hasta ustedes con un poquito pues de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra y lo que la historia también nos dice. Vamos a empezar el día de hoy de la mejor forma y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu y a Dios Padre que nos guíe y que abra las vías de nuestro entendimiento. Amante Dios y Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te bendecimos, oh Señor, por la dicha que tenemos nuevamente de abrir nuestros ojos, de respirar, Padre Santo, de tener el don, Señor, sagrado y hermoso de la vida. Te pedimos, oh Señor, en esta mañana que tú recibas toda la gloria y toda la honra. Sabemos, oh Dios, que ni una hoja, Señor, de un árbol se mueve si no es por tu poder. Y en esta mañana pedimos tu ayuda, Señor, para que nosotros a través de lo que vamos a estudiar el tema de hoy, Padre, podamos entender, Señor, podamos conocer, como dice tu palabra en Juan 8:32, que conoceremos la verdad, Señor, y la verdad nos libertará. Sabemos, oh Dios, que tu verdad está impresa en tu palabra y sabemos que la verdad, oh Padre Santo, es tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice a cada una de las personas que a través de estos medios nos escuchan. Llega a cada uno de los hogares, Señor, a la mujer que está en su casa, Señor, aquella ama de casa, Señor, aquella joven, Dios, que está en su hogar, Padre, aquel hombre que está en su casa escuchándonos a través de la radio. Que tú puedas llegar, Señor, hasta ellos con bendiciones. Aquella persona que va en su carro, Dios, escuchándonos. Aquellos que a través de los medios cibernéticos nos pueden seguir, Padre. Que tú llegues a cada uno de ellos y que derrames sobre ellos bendiciones, Señor, físicas, materiales, económicas, pero sobre todo, Señor, te pido que derrames bendiciones espirituales, Padre. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que todo esto sea hecho. Amén. Bueno, hermanos, quiero antes de empezar, tal vez hacer unos saluditos a las personas que nos han estado siguiendo. A Lester de Torrijos, allá en San Antonio de Desamparados, de verdad es una gran bendición. Lester siempre se comunica con nosotros, nos indica que está muy pendiente del programa. A la gente del call center de San Antonio también, a Coincre, un saludo para don Bernal Castro, para doña Vanessa, para cada uno de los muchachos que laboran allá en Coincre, bastante grupo que nos escucha, ¿verdad? Y que siguen la programación del Remanente Adventista CR a través de estos medios. Y también un saludo para Johnny Acosta y su esposa allá en Acerrí, que también ha reportado la sintonía, que nos mira a través de la televisora. Don Gerardo, en la Constancia, Gerardo y a sus compañeros que laboran con él, un saludo muy cordial para ellos. De verdad que es un gusto que puedan estar sintonizándonos a través de los diferentes medios. Para don Nicolás, para doña Elia, para Gabriela Castillo, para Lelis Castillo también, que reportan siempre la sintonía de este medio, este programa. Para Giovanni Garita también, nuestro amigo Giovanni, que él y nuestro amigo Bernie Hernández siempre también nos siguen en su lugar de trabajo a través de la radio. Creo que es que nos escuchan ellos, es una gran bendición. Y para acá, y
cada uno de ustedes, que no puedo mencionarlos a todos, pero que en realidad siempre están reportando la sintonía, es un gusto el poder llegar hasta ustedes y gracias, porque todas las colaboraciones que ustedes hacen con nosotros en oraciones y toda aquella que puedan hacer también colaboración a este programa, ustedes saben que van a ser bien empleados para la obra y el ministerio y la propagación del Evangelio. Ok, quiero empezar el día de hoy con un programa con respecto a lo que es la celebración de la Pascua. Este programa vino a través de una consulta que hizo don Ronnie Mendoza. Don Ronnie Mendoza me llamó de Pérez Celedón, un saludo también para don Ronnie, y me pidió que por favor pudiéramos evacuar con respecto a lo que era la celebración de la Pascua. Don Ronnie creo que es que vivió en los Estados Unidos, según lo que le entendí así, y la celebración que se da con respecto al día de la Pascua, o lo que llaman la Pascua Florida, es muy diferente a lo que la palabra enseña con respecto a esta celebración. Entonces, don Ronnie, vamos a evacuar el día de hoy ese tema. Doña Susana López, también de San Francisco de los Ríos, me llamó también para que pudiera hacer una evacuación con respecto a lo que era el Día de Acción de Gracias, pero vamos a ir en este orden. Doña Susana, no piense que la olvido, pero vamos a evacuar hoy con respecto al tema de lo que es la Pascua. Ok, la Pascua es una de las celebraciones más grandes que puedan hacer algunas de los pueblos, de varios pueblos, de varias culturas, porque trae una connotación bastante interesante dentro del imaginario colectivo, dentro del folclore, dentro de las culturas, dentro de las creencias, los ritos y dentro del contexto también religioso. ¿Por qué les digo todas estas temáticas? Porque hay mucha forma en la que la Pascua se ha ido desenvolviendo y en la Pascua se va celebrando que no es necesariamente la concepción bíblica o la concepción cristiana que tiene este evento. Dentro de esta concepción cristiana y bíblica es el momento más sobresaliente del calendario litúrgico. O sea, la Pascua es uno de los momentos más sobresalientes porque connota dos cosas interesantes. Una, dentro del pueblo judío, la salida de Egipto, la libertad que tuvieron el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, y de un sinónimo también de lo que es el antitipo de Jesucristo como Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo y que nos liberta también de la esclavitud, pero de la esclavitud del pecado. Ok, entonces la pregunta de esto, amigos, sería, ¿qué tiene que ver dentro de todo esto que le estamos hablando, que les estoy diciendo, qué tiene que ver o qué relación hay con respecto a los íconos que se han dado sobre esta celebración? Por decir algo, la Pascua que conocemos hoy tiene íconos interesantísimos, ¿verdad? Que no vienen en ningún momento especificados dentro de los contextos bíblicos, como con respecto a lo que son los huevos de Pascua, el conejo pascual, las roscas, todo este asunto. Pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la celebración cristiana y bíblica específicamente denotada dentro de la palabra de Dios? Bueno, verdaderamente hoy no se le otorga el significado que debiera tener esta celebración y más bien nosotros hemos ido mezclando, o la escultura o el mismo Satanás ha ido mezclando, ayudando para que el ser humano mezcle un montón de cosas sagradas con las cosas profanas. Sabemos que en eso pues el enemigo es muy, muy, muy astuto, ¿verdad? Y siempre está mezclando y tergiversando con el sincretismo que se ha hecho, un sincretismo de las múltiples culturas, de los múltiples pensamientos del ser humano, ha ido mezclando todas estas prácticas y las han ido obviamente cristianizando hasta el punto de lo que hoy conocemos la celebración de la Pascua, como definitivamente la Biblia no lo enseña. Ok, el verdadero origen de la Pascua. El verdadero origen de la Pascua lo podemos ver nosotros especificado en la palabra del Señor en Éxodo capítulo 11 y 12, en donde nos habla o se remonta al año 1513 aproximadamente antes de Cristo. En este año, cuando el pueblo judío emprendió su éxodo desde Egipto hacia la tierra prometida, se celebraba cada año como un recordatorio la Pascua de la liberación del pueblo hebreo. Ok, quiero decirles algo, hermanos. ¿Qué fue lo que ocurrió o qué era lo que se daba o cuáles eran las formas en las que se celebraba este culto? Vamos a analizarlas inmediatamente. Primeramente vamos a ver el significado de Pascua.
El significado de Pascua es el siguiente. El significado de Pascua, o el verbo hebreo pesab o paché, como algunos lo mencionan o lo pronuncian, se asocia con el verbo de pahab, que significa saltar, pasar por alto o pasar de largo. Ok, ¿qué tiene que ver esto con el asunto de la Pascua? Es porque lo vemos en la referencia bíblica que se nos da en Éxodo 12, capítulo 12, precisamente, ahí lo tienen en pantalla para los que nos ven a través de los medios televisivos o cibernéticos, pero explico para los hermanos de la radio. Dice así en Éxodo 12, versículo 12, el Señor declaró, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicio con todos los dioses de Egipto, y la sangre os será, versículo 13, por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Versículo 12, 13 y 23 de Éxodo 12. Ok, entonces nos damos cuenta de algo muy interesante. Este simbolismo que se utilizó, o esta celebración de la Pascua, o el Pashab, o el Peshab, o la pasada, o que Dios pasaba por alto, era a las personas cuyos cuales él había escogido para no matar a los primogénitos de su casa. Entonces, eso fue algo muy, muy importante para lo que fue el pueblo judío, porque logró preservar al primogénito de cada una de las casas y logró ver la mano poderosa y la manifestación poderosa de Dios en ese momento al libertarlos sobre el pueblo que los tenía esclavizado, que era el pueblo de Egipto. Ok, ¿cómo se celebraba la Pascua? La Pascua en ese momento se especifica bien claro con respecto a lo que se debía de hacer en Éxodo 12, capítulo 11 y 12, se tenía que tomar un cordero de un año, santo, sin mácula, sin ningún defecto, se tenía que sacrificar al terminar, a los términos de la tarde o al finalizar de la tarde, la hora que se cree la apropiada era la hora novena, a la hora nona, que era aproximadamente las 3 de la tarde, se sacrificaba y se comía este cordero con hierbas amargas que tenían un significativo, una connotación de la amargura que había vivido el pueblo de Israel cuando estuvieron bajo la servidumbre, bajo la esclavitud de los pueblos, el pueblo egipto, y todo lo que tuvieron que sufrir durante 430 años. Con esto digo que los 430 años que ellos entraron al pueblo de Egipto no fueron esclavos, porque obviamente recordamos la historia bíblica, nos damos cuenta que entraron con Jacob, entró José primero como un gobernador, como un gobernante, entró Jacob y sus 11 hermanos, las 11 tribus más de Israel, 70 personas en total que entraron a Egipto 430 años antes, pero luego de que murió el faraón que conocía a José, entonces el pueblo de Egipto empezó a esclavizar al pueblo judío. Esos 400 años aproximadamente, pudiera ser un poquito menos, que ellos vivieron ahí, vivieron totalmente bajo el yugo de esclavitud. Entonces estas hierbas amargas representaban, que se comían con el cordero, representaban la amargura de la esclavitud que había tenido el pueblo judío. Ok, se comía también con un pan sin levadura. Este pan es bastante interesante porque no estaba levado. Vamos a explicar ahora qué es lo que significa toda esta simbología que tienen todos estos ritos que se hizo en el Antiguo Testamento. Lo vamos a explicar al final cómo se viene y se cumple, tiene un doble cumplimiento con la muerte, la resurrección y la salvación en Cristo Jesús. Ok, no estaba permitido romper ninguno de los huesos, tampoco que tenía el cordero. Se tenía que comer totalmente. Por eso vemos que las gentes se reunían para poder comer juntos la Pascua, porque el cordero no podía desperdiciarse absolutamente nada de su carne y lo que quedaba tenía que ser totalmente quemado. Entonces, vemos también, podemos poner tabla del calendario, vemos que esta fiesta se celebraba en el día o en el mes de Nisan, que era el primer mes del año judío. Ahí tienen en pantalla, hermanos, el calendario gregoriano
y interpuesto también el calendario judío, que nos indica que era aproximadamente, según el calendario gregoriano de nuestra era entre marzo y abril. Y el calendario judío era el mes de Nisan, era el primer mes. Se celebraba el 14 y se comía, como les digo, con este pan sin levadura que se llamaba el pan de Asimo o el pan de la aflicción. Algo muy interesante con esto, hermanos, es lo que les quiero leer ahora en este momento. En Patriarcas y Profetas, un libro escrito por la hermana Elena G. de Guay, nos dice una de las notas que cuando leí este libro que me interesó con respecto a esto es la forma en la que ellos estaban temerosos de lo que iba a acontecer. Para el pueblo de Israel eso fue un hecho de bastante connotación que marcó una etapa de liberación en el pueblo de Israel muy importante. Dice así: el padre y sacerdote de la casa roció con sangre los postes de la puerta y se unió a su familia dentro de la casa. Con premura y en silencio se comió el cordero pascual. Con reverente temor el pueblo oró y aguardó. El corazón de todo primogénito, desde el hombre más fuerte hasta el niño, tembló con indescriptible miedo. Los padres y las madres estrechaban en sus brazos a sus queridos primogénitos, y al pensar en el espantoso golpe que había de caer sobre aquella noche, pero a ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. La señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas y el exterminador no entró. En esto noto algo muy interesante que escribe nuestra hermana Elena, o que escribió nuestra hermana Elena, es que habla de que con mucho respeto practicaron ellos la comida, la espera, con mucho respeto, con indescriptible temor. Vea, hermanos, temor no es miedo, temor es, bueno, es un respeto reverente. Entonces nos ponemos a pensar, o cuando yo leo esto me pongo a pensar y digo, ¿cómo ha cambiado la connotación en realidad de la fiesta pascual, de la fiesta de la Pascua? Cómo nosotros no hemos, o el ser humano ha venido tergiversando y no ha respetado lo que está impreso y los rudimentos, básicamente, que nos permiten a nosotros tener un orden espiritual, un orden eclesiástico dentro de todas nuestras prácticas litúrgicas como iglesia creyente cristiana, y que venimos ahora, vamos a explicar cómo eso se viene hasta el Cordero de Jesucristo, y debemos hasta el día de hoy de guardar ese mismo temor reverente por estas cosas y estas prácticas impresas en la Biblia. Ok, entonces nos damos cuenta de dos cosas muy interesantes también. Una, que dentro de las, tal vez podemos poner la otra, dentro de el calendario hebreo, ok, ahí está, eso es algo muy interesante lo que está en pantalla. Dice que el calendario hebreo es marcado por la luna y no por el sol. Esto significa que las fiestas caen en diferentes días cada año. Con esto, hermanos, quiero decirles algo interesante, vea. Nosotros a veces pensamos que todos los días de celebración son los mismos. Por decir algo, que es un tema que voy a tocar en el transcurso de estos programas, si Dios mediante nos permite tener vida y estar aquí a través de estos medios, es con referente a lo que la celebración de la muerte de Cristo, porque lo que connota este 14 de Nisan, que se celebró la salida de Egipto, que era un simbolismo de lo que ocurrió con Jesucristo, que fue nuestro Cordero y que nos libertó del pecado. Ok, ¿por qué las fiestas se celebraban o se celebran hasta el día de hoy el viernes, la muerte de Jesucristo? Cuando en el calendario hebreo y en la mayoría de todos los calendarios, gregoriano, juliano, el filáculos, todos los calendarios que han existido y se han aplicado, día a año siempre se iba variando el día. Ahora bien, ¿por qué se celebra la muerte de Cristo todos los viernes? ¿Y por qué los domingos se llaman domingos de Pascua o pascuales? Entonces, eso es algo muy interesante que quiero que anoten, que tengan muy presente, porque en eso vamos a ir desarrollando algunos de los otros programas que vienen. Ok, dentro de esto también se nos indica que Jesús, vean qué interesante lo que nos dice la Biblia, que Jesús celebró, en los evangelios está registrado que Jesús celebró dentro de su ministerio o dentro del tiempo que duró su ministerio, Jesús celebró 3 veces la Pascua. Se lo podemos ver en Lucas 2:42, en Juan, ahí están en pantalla para los que nos escuchan, para los que nos ven, y digo para que los que nos escuchan, en Lucas 2:42, en Juan 2:13,
en Mateo 26, 17 al 20 y Juan 2, 13, del 13 al 23, nos habla de que Jesús 3 veces celebró también la Pascua. O sea que para él era significativo o tenía relevancia este acontecimiento, esta celebración. Lo hacían en memoria, recordando la Pascua, porque entendieron, los discípulos y Jesús entendieron que esto tenía un significativo o tenía un verdadero significado de libertad y había que respetarlo. Dentro de esto hay algo muy interesante. Cuando empecé a buscar los versículos de cómo se practicaba la Pascua, era exactamente la misma práctica que hizo Jesús, la hizo también Pablo, y se menciona en Hechos 26 y en 1 Corintios 11, 23. Ahora bien, cuando yo leo Hechos 26 y leo 1 Corintios 11, 23 y me doy cuenta que Pablo, años después de que ya Jesús había ascendido al cielo, celebraba también la Pascua, me doy cuenta que no fue una celebración, o sea, se hacía siempre con aquel respeto, con aquella connotación espiritual y siempre con la enseñanza que los apóstoles, la iglesia primitiva y Cristo dio para que nosotros pudiésemos cumplir. Con esto no quiero decir que nosotros tengamos que hacer todas las Pascuas, todas las celebraciones, las 7 fiestas que están dentro de lo que está Levíticos 23 especificado de las fiestas judías, pero sí todas tienen un significado. Es más, en este transcurso de estos programas adelante voy a tratar de ir viendo cada una de las fiestas y ir viendo cómo se aplican hasta el día de hoy para nosotros, porque todas tienen un significado y todas son importantes. Y lo interesante con esto es que sí, así como se comió el primer cordero para la liberación del pueblo de Egipto, así también Jesús era el Cordero de Dios que derrama a su sangre sobre nosotros, nos liberta de todo pecado. Todas las fiestas del Antiguo Testamento tienen un simbolismo que se cumplen con nosotros hasta el día de hoy y que se cumplieron también en la antigüedad con la iglesia primitiva. Ok, por encima de todo esto, hermanos, quiero decirles algo. No encontramos ningún versículo que diga que los apóstoles, que Jesús, que la iglesia primitiva celebró primeramente la resurrección de Cristo. No la celebraron en ningún momento. Y mucho menos celebraron lo que conocemos hasta el día de hoy como el Easter o la Pascua Florida. Ok, la Pascua Florida es un festival que no tiene nada que ver con la fiesta de la Pascua y con la muerte de Jesús. O sea, no tiene que ver nada con la salida de Egipto del pueblo de Israel conmemorativa, esa celebración que se instituyó y que Dios dio, no tiene absolutamente nada que ver con la salida del pueblo de Egipto, ni mucho menos tiene nada que ver con la muerte de Jesús. Porque en la cultura occidental siempre se le llama a la celebración de la Pascua, se le llama el Easter. El Easter o lo que conocemos nosotros como la fiesta florida. Ok, Easter, vean qué interesante. Antes de esto, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Nunca se han preguntado ustedes o a los hermanos y al hermano Ronnie, que también tenía esa inquietud tan grande? Yo me imagino que por el tipo de la cultura que él tuvo que vivir en Estados Unidos y esto, vio que esta connotación de esa fiesta pues no tenía absolutamente nada que ver con el cristianismo. Pero por eso voy a explicar ahora en este segmento que sigue lo que significa cada uno de estos íconos representativos. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Nunca se han preguntado qué tiene que ver un conejo o los huevos de un conejo con la salida de Egipto, la resurrección y la resurrección de Jesús? Es un tema bastante interesante. Ok, vamos a poner tal vez la otra para empezar con este tema y voy a empezar a explicarles. Debemos entender de dónde proviene primero el nombre de Easter. Easter o Esther, está aquí en pantalla, se los pongo. Según el libro medieval Holidays, vean qué interesante esto. Según el libro medieval Holidays and Festivals, o sea, feriados y festivales, la celebración, este libro era un libro medieval histórico que decía cuáles eran las prácticas que tenían la iglesia y tenían básicamente las culturas en la Edad Media y en los tiempos de la edad, empezando casi que desde el primer milenio hasta 5 siglos después de la Edad Media, se recopilaron prácticas dentro de este libro y celebraciones que se empiezan a
a expander o se dieron o se expandieron por toda la mayoría de los pueblos de Europa principalmente, y que este libro enseña básicamente cómo fue que se desarrollaron y dónde fue que nacieron. Entonces nos dice el Holidays and Festivals: la celebración de la Pascua Florida recibió su nombre Easter en honor a Eostre. Ok, ahora voy a explicar quién es Eostre, pero ahí lo pongo en pantalla, lo digo para los hermanos que nos escuchan a través de la radio de la 930 AM. Era una diosa germánica, anglosajona, dice, del alba y de la primavera. Vean qué interesante esta. Esta diosa se llamó Easter, Esther, Ostara o Eostre, que era el nombre original germánico anglosajón que ella tenía. Ok, en la religión antigua anglosajona, cada primavera se celebraba un festival dedicado a esta diosa. Y esta diosa es algo interesante, porque era la diosa de la fertilidad. Vean qué interesante esto: la diosa de la fertilidad, la diosa de la primavera, la diosa en la que se celebraba la fecundidad de la naturaleza. Venía el periodo invernal y entraba el periodo primaveral. Entonces había un nuevo renacimiento, una producción fecunda en la tierra. Ok, después del corte musical que vamos a tener, voy a seguir desarrollando esto y vamos a ver que todavía antes de la diosa Eostre, que viene muy conectada todavía de 3.500, 3.400 años antes de Cristo, empezó a nacer esta tradición, esta celebración de lo que fue la Pascua Florida. Vamos a escuchar el corte musical y ya regresamos. Necesito al Señor en mi diario vivir. Necesito pensar que Él está junto a mí. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor siempre al despertar. Necesito yo hacer de Él mi seguridad. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor y creer que Él está a mi lado para ayudarme cuando disminuya mi fe. Su voz oiré y me hará comprender lo que debo mirar. Es tan grande su amor que no debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza o dolor, al final triunfaré, pues cerca de mí está el Señor, es mi Salvador. Necesito de Él, es mi Salvador. Necesito al Señor y creer que Él está a mi lado para ayudarme cuando disminuya mi fe. Su voz oiré y me hará comprender lo que debo
contaré, pues cerca de mí está el Señor, es mi Salvador, necesito de Él, es mi Salvador. Bueno, qué bendición de verdad poder escuchar estos signos tan lindos. Yo creo que todos necesitamos de Dios de una u otra forma. Ninguno de los seres humanos creados podemos decir que somos totalmente independientes, autónomos y que no necesitamos de ese creador que nos dio el don de la vida. De verdad, hermanos, es un gusto poder estar con ustedes. Somos el Remanente Adventista. Estamos a través de la 930 AM en Radio Costa Rica. Nos pueden seguir a través del Facebook como el Remanente Adventista. Consultas de oración al 83 14 76 19. Pueden seguirnos también nuestras programaciones en los canales de YouTube. En el canal de YouTube, el Remanente Adventista CR, pueden encontrar las programaciones de todos nuestros hermanos que están de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana a través de la radio y a través de la internet. Y también con programación, vuelvo a recalcar, nuevamente en canal 19 ahora. Canal 54 trasladó la programación de nosotros, el Remanente Adventista, a canal 19. Canal 19 de 8 de la noche a 9 de la noche. Todos los días reprises de los programas de los diferentes hermanos. Los lunes con nuestra hermana María Elena, que nos habla con respecto a la crianza del niño. Excelente el tema esta semana que dio nuestra hermana María Elena, muy bueno. Los martes con nuestro hermano Arturo López con temas de profecía, también muy interesantes. Los miércoles con este servidor, Freddy Peña. Los jueves con nuestro hermano Will Chavarría. Y los viernes con nuestro hermano Alfredo Garita, que tiene temas también bastante interesantes. Ok, entonces ya saben, el Remanente Adventista CR, nos pueden seguir a través, también enviar, por favor, hermanos, les agradecemos todos los comentarios que puedan enviarnos al remanenteadventistascr@gmail.com. Esa es nuestra dirección electrónica, nuestro correo electrónico. Cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, si ustedes quieren materiales sobre los temas que se están dando, si quieren alguna información extra, si tienen alguna sugerencia, si tienen alguna colaboración, sea cual sea, para con respecto a este programa, pueden llamarnos también al 83 14 76 19. Ok, continúo. Entonces nos damos cuenta que esta diosa teutónica anglosajona, llamada Oastre, Esther o Astre, con algunos nombres se le conoce Easter. Esta diosa teutónica anglosajona es una derivación por cultura, pero es exactamente la misma diosa de los pueblos sumerios o los pueblos de Mesopotamia, principalmente de la diosa babilónica Istar. Vean qué interesante esto. Vean hasta el mismo léxico morfológico que tiene la palabra, nos da realmente de una vez la guía y nos damos cuenta de dónde salió tan mencionado o esta festividad tan mencionada, Easter. Esta misma diosa teutónica, Eostre, Esther, Easter, deriva tiene sus raíces paganas en Sumeria, en los pueblos mesopotámicos, en el imperio específicamente babilónico. Cuando vemos los escritos bíblicos y vemos los nombres con los que se conocían a la famosa diosa, por decirlo así, babilónica, Semiramis, nos damos cuenta que era Istar, Astarte, Acera, Astaroth. Se le conoce también como la reina del cielo o la esposa de Baal, ¿verdad? En tal caso. Esto deriva desde 3400 años atrás, el culto dedicado a Istar o Astarte, Astaroth o Aostre, Esther, Easter. Es exactamente la misma diosa pagana, solo que fue transfiriéndose y cambiando con algunas connotaciones, específicamente su nombre de cultura a cultura, pero la tradición era exactamente la misma. Estaba ejemplificada y estaba siempre ellas demostradas o se manifestaban a través
de que eran las diosas de la fertilidad, las diosas de la fecundidad, las diosas proveedoras de vida. Vean qué interesante, cuando hemos hecho algunos estudios con respecto a Semiramis, que ya han visto algunos, y si algunos pues nos está escuchando por primera vez, puede buscar todos los estudios con respecto a lo que han sido el Día de la Madre y todos estos temas que Dios nos ha podido ir desarrollando, permitido ir desarrollando. Se va a dar cuenta usted que es exactamente la misma diosa, solo que va derivando el nombre de cultura a cultura. Ok, la Biblia nos enseña bien claro que esta diosa de la fecundidad, Istar, Astaroth, Astartet, con su derivado anglosajón, ¿verdad? Teutónico, nos indican que ellos, el simbolismo de la fecundidad, lo representaban en algunos de las estatuas que hemos visto, algunos de los relieves que hemos visto a través de los datos históricos y a través de lo que las tablillas cuneiformes mesopotámicas nos han enseñado. Ellos tenían el simbolismo muy interesante esto. Vean qué interesante. Se representaban como las diosas de la fecundidad con un huevo en la mano y con una liebre, principalmente. ¿Por qué estos dos simbolismos? Precisamente porque hay una similitud increíble en lo que se hace el día de hoy, o lo que se practica el día de hoy, como lo que se llama la Pascua Florida, ¿verdad? Que ahora vamos a ver de dónde fue que nació y cómo fue que se mencionó así. En la similitud, una semejanza léxica, como les dije ahora, tanto en términos como morfológicos, o sea, en todos los representativos de estas diosas de la fecundidad se están dando precisamente en lo que es la Pascua Florida. O sea, el Easter o la Pascua Florida era dedicada en la antigüedad a la diosa de la fecundidad. Ok, la diosa fenicia, Astartet, dedicada totalmente a la fecundidad, con su simbolismo representativo por liebres, y también la diosa anglosajona, Eostre, que también era representada por un conejo. Interesante esto. O sea, ¿qué tiene que ver el conejo de Pascua? Ahí está en pantalla, y digo para la gente que nos escucha. Vea, desde la antigüedad el conejo ha simbolizado, amigos y hermanos, oigan qué interesante, la abundancia. Vean qué interesante, la abundancia, la lujuria, la sexualidad y la fertilidad. Suele sugerirse que el conejo, con el crecimiento desmedido que tiene, desenfrenado e incontrolado, porque si usted pone un par de conejos, vean qué interesante, y los deja ahí, un conejo y una coneja, cuando usted se da cuenta, en cuestión de un año usted tiene un montón, o sea, tiene un criadero de conejos. El hermano Jonathan se ríe, porque es la verdad. Se lo digo porque yo he tenido conejos y yo sé lo que son esos animales, son algo increíble para procrear. Entonces, siempre desde la antigüedad ha sido un simbolismo de la abundancia, del crecimiento desenfrenado, incontrolable y desmedido, y se reproducen con mucha facilidad, por lo que han estado asociados, hermanos y amigos, en todas, absolutamente todas las culturas, con la fecundidad, con la fecundidad y la desenfrenada sexualidad. Esto es algo interesante. Esto es algo interesante porque este asunto dio algo en la Edad Media, dentro de lo que fueron los contextos sociales de la Edad Media, dio algo muy, muy, muy interesante, lugar en que se relacionó siempre el conejo con lo que se llamó la lujuria. Y les voy a decir algo y me van a ir un poquito más para adelante. Cuando usted ve la simbología de todas estas casas, como la Playboy y como este asunto de las conejitas de la Playboy y todo este asunto que tiene que ver siempre con temas de relaciones de lujuria, de sexualidad, de este asunto, usted nunca se ha puesto a preguntar por qué específicamente escogieron esa simbología de un conejo. Es porque a través de la historia, desde 3.400 años antes de Cristo, el conejo siempre tuvo la simbología de lo que era la sexualidad desenfrenada. Entonces, consulta, ¿verdad? Que hizo nuestro hermano Ronnie, que por qué tenía que ver un conejo en la Pascua. No tiene que ver absolutamente nada, hermano Ronnie, a todos los hermanos que nos escuchan, con el asunto de lo que fue la verdadera celebración de la Pascua, sino que fue un ícono totalmente que se incorporó dentro de lo que se llamó la Pascua Florida, y que tiene que ver más que nada con términos religiosos, más que nada como un símbolo emblemático de la celebración de lo que fue las tradiciones celtas y escandinavas. Ok, vean qué interesante. Otra cosa es que en la primavera, para lo que eran los pueblos antiguos,
era una época sagrada, la primavera era una época sagrada porque los adoradores, principalmente lo que era Sumeria, los fenicios, todas estas partes mesopotámicas, eran muy dados a lo que eran los cultos sexuales. Ahora vamos a ver una imagen y vamos a poner algo con respecto a eso. Vean qué interesante, la popularidad de esta deidad, de Istarté, de Astaroth, de Aostre, de Esther, de Ister, o sea, que son todas, exactamente todas, con diferentes nombres, variando de la cultura, de pueblo a pueblo, pero es exactamente la misma diosa pagana de la fecundidad y el sexo desenfrenado. La popularidad de esta diosa se debió en parte mayor y la amplia difusión de su culto a que tuvo en la antigüedad la prostitución sagrada. O sea, y eso fue como parte del culto que esta diosa siempre ejemplificó. Digamos, si lo vemos hasta el caso de 3400 años antes de Cristo, Semiramis, que era una mujer promiscua 100%, que fue la que creó este culto y es la que se le ha rendido culto siempre en algunas de las actividades paganas que inconscientemente nosotros celebramos, algunos, ¿verdad? Hasta que llegó la verdad y que muchos siguen celebrando hasta el día de hoy. Entonces, en algunas estatuas se les nota algo interesante porque se representan con los órganos sexuales toscamente exagerados y en otras, como les decía ahora, algunos grabados, algunas estatuas, algunos lienzos que se han podido recuperar, lo que las tablillas cuneiformes nos enseñan, que son los datos históricos más antiguos que podemos recopilar de lo que fue la época en la que los pueblos mesopotámicos surgieron en gran manera, nos dan cuenta de que en esas figuras, además de las estatuas con todos estos órganos toscamente o desmedidamente exagerados, órganos sexuales, se representan siempre con un huevo y con conejos o liebres en todos los relieves. Vean qué interesante, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que este asunto de la sexualidad desmedida se metió y se incorporó dentro de una fiesta que debiese de ser 100% cristiana, ¿entienden? Y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la desenfrenada sexual o el crecimiento desmedido o la fecundidad o el honor a la primavera. Ok, nos pone en pantalla el huevo. Vean qué interesante para los que nos miran a través de los medios televisivos o cibernéticos, y explico para los de la radio. Las celebraciones folclóricas, hermanos, generalmente se han mezclado, como les digo, intensamente con lo que son las liturgias cristianas. Esto es algo que no podemos o no hemos podido nosotros de ninguna forma evitar. Solamente uno personalmente y a través de estos medios que Dios permite es que puede enseñar un poquito con respecto a los engaños, a la mentira, a aquella abominación que ha metido Satanás dentro de las cosas que deben de ser puras y santas. Ok, nos damos cuenta que el huevo es algo interesante que es una de las cosas más practicadas en lo que llaman la Pascua. Pero vean qué interesante, la Pascua florida, porque no es la Pascua que ya estudiamos y que vimos en Éxodo, la Pascua que Dios especificó, ni que vamos a ver y vamos a estudiar ahora con algunos versículos, la Pascua que se celebró en el Nuevo Testamento, o la que nos dejó Dios Jesús a través de ejemplificada a través de la palabra, ni la que celebró Pablo, ni la que celebraron los discípulos, ni los apóstoles. Entonces este asunto del huevo resulta que en la Edad Media, nos cuenta también el mismo libro que les mencioné ahora, que en la Edad Media era prohibido comer, además de carnes, además de algunas carnes, y también era prohibido comer huevos. Era interesante porque era un derivado del animal, pero llegaban, y para que pudieran comerlos, nos cuenta la historia, pueden buscarlo ustedes, ahora es muy fácil, está la internet, están las enciclopedias, está la Quillet, la Océano, están un montón de enciclopedias que te pueden dar la constancia de lo que te estoy diciendo es cierto, hermano y amigo, y dicen que llegaban a bendecirlos en grandes cantidades para que pudiesen comer el huevo en la Semana Santa. Se bendecían, la gente corría a bendecir, los daban como presentes a los amigos, los decoraban en canastas y los entregaban a los familiares y a los amigos. Era una práctica que había bastante interesante en la Edad Media, de entregar en los tiempos de Cuaresma. Oiga, recordemos que la Cuaresma es algo que se celebra 40 días antes, supuestamente, de la Semana Santa empieza a celebrarse, que ese es un tema muy importante que vamos a ver con respecto a lo que es la Semana Santa y las prácticas de la Semana Santa, y si la Semana Santa dice la Biblia que se debe o no se debe celebrar. Entonces, vamos a ver, la gente corría a bendecirlos, los decoraban en canastas y los regalaban a
a los amigos o a los allegados. En Francia había algo muy interesante que se llamaba la procesión de los huevos, o se llama hasta el día de hoy, perdón, pueden buscarlo, como le digo, la procesión de los huevos. Esta procesión, los jóvenes iban por casa, hacían una procesión desde las plazas a los parques hasta las iglesias, iban casa por casa y pedían que se les regalaran huevos. Las personas regalaban huevos, los llevaban a bendecir. Alguna gente muy eminente, de bastante poder, digamos, social, económico, llevaban sus pajes que andaban con lienzos de seda, de colores, multicolores muy bonitos, muy atrayentes, y con canastas, y recogían todos los huevos que se habían dado en esa procesión de los huevos en Francia. Pueden buscarlo, como les digo, y los llevaban a la iglesia para que los bendijeran. Cada joven se amarraba una canasta o se ponía una canasta al cuello, en la cuya cual de mimbre llenaban de huevos, llevaban a bendecir, y generalmente eran destinados estos huevos y todo este asunto destinados para los hospitales de leprosos, lo dice la historia, y para las personas que vivían en la indigencia. Entonces es algo bastante interesante cómo se ha ido dando esa práctica, que no tiene que ver absolutamente nada con la práctica especificada o con los rituales espirituales, religiosos, que están impresos dentro de los anales bíblicos. Ok, el rey Luis XIV. El rey Luis XIV empezó a decorar huevos, a hacer pintar estos huevos que se recogían, y empezó interesante, a comercializarlos y venderlos. Era una forma bastante sutil, ¿verdad?, enriquecerse, pero fue una práctica que tuvieron hasta el rey XIV. Entre los siglos XVII y los siglos XVIII, la gente empezó a hacer este asunto más popular. En las salidas de lo que eran las misas, adornaban canastas, pintaban huevos de dorado y los entregaban a las gentes nobles, a los reyes, a las personas de la monarquía. Entregaban estos huevos decorados y pintados. Entonces, como les digo, fue una práctica que no nació nunca en los anales bíblicos, no lo practicó el pueblo judío. 1513 años antes aproximadamente, en su salida a Egipto, no lo practicó Jesucristo, en la era de Jesucristo, ni la edad primitiva de la iglesia, ni los discípulos, y se empezó a practicar aproximadamente, vamos a ver ahora, hasta el siglo IV. Todavía en el siglo segundo de nuestra cristiandad, algunos escritores, Eusebio de Cesarea, algunos grandes escritores también romanos, nos mencionan que las prácticas que tenía el pueblo o la cristiandad eran exactamente las mismas prácticas que hicieron Jesús y sus apóstoles. No había ningún otro tipo de práctica más que la que había sido implementada y había sido dejada por Jesús. Ok, entonces nos damos cuenta que en la India también, podemos poner tal vez la otra, ok, en la India hay algo interesante con esto del huevo. En la mayoría de los países semitas de la región oriental y védica, y en la India tenían una práctica bastante interesante con respecto al huevo, y una connotación también de lo que era la fecundidad, la fertilidad. El huevo era representado, o se representaba, como el germen primitivo. Dice que el germen primitivo estaba escondido en el agua, y creían los indios, o creen los indios y la mayoría de los países semitas, con respecto a esta ideología, ¿verdad?, de ellos, este credo, esta doctrina. Dicen que estaba escondido en el agua el germen primitivo, y que al salir de las aguas originarias se elevó y dieron origen a un huevo de oro, del cual salió, dicen, interesante. Si usted estudia algunos de los conceptos indios, cuando uno estudia historia, se da cuenta de muchas prácticas que se hacen en los pueblos y las similitudes que tienen unos con otros. Dicen que de este huevo de oro nació el creador del mundo. Entonces, el creador del mundo empezó a hacer ya el mundo, a hacer al ser humano y todo, pero que básicamente el germen primitivo fue un huevo que se fecundó en las aguas originarias. Eso es lo que dice la India, el concepto indio, y la mayoría de los países semitas de la región oriental védica. Ok, en Egipto, interesante esto. Voy rápido porque me quedan muy pocos minutos y quiero terminar. En Egipto, el simbolismo del huevo, oiga, se asemeja, interesante, hermanos, hay algo interesante en esto. El simbolismo del huevo se asemeja mucho a la tendencia o al credo
o a la mitología que tiene Grecia con respecto a la caja de Pandora. La caja de Pandora es exactamente lo mismo que pasó con Egipto, cuando dice que Osiris empezó a contender con su hermano Tifón. Osiris era el dios básicamente de la luz, el dios bueno, ¿verdad? Tifón era el dios del mal, estaban en controversia los dos. Resulta que ellos dos empiezan a contender, lucharon respectivamente e introdujeron unos, que fue Osiris, cosas buenas dentro de un huevo, y Tifón, que era el dios del mal, introdujo cosas malas dentro del huevo. Todos los bienes y los males del mundo dentro de un huevo. Y en el momento en que se rompió, dice él mismo, todos los males se distribuyeron por el planeta. Entonces vemos que también en la cultura egipcia el huevo tiene un significativo interesante. Les estoy dando todo esto porque este asunto de celebrar con huevos y, bueno, conejos, vimos la fecundidad, vimos la fertilidad, vimos el desenfreno sexual, que como se los puse hasta ahora, hasta el día de hoy es un simbolismo erótico, es un simbolismo sexual, es un simbolismo de desenfreno, pero también el asunto del huevo también tiene una connotación que se ha venido expandiendo por todos y un montón de culturas e ideologías paganas básicamente, que no tienen que ver absolutamente nada con un huevo, con la Biblia. La Biblia, usted busca en qué momento se celebraba la Pascua y en lo absoluto se celebraba haciendo o poniendo conejos vestidos, repartiendo huevos. Pero así es el sincretismo, como les digo, así es la mentira satánica, se va metiendo poco a poco. También en Persia, también en Grecia y Roma se acostumbraba a pintar los huevos y entregarlos en honor a la diosa de la primavera. Ok, ¿cómo es que se cambió esta celebración? En los próximos 2 minutos que me quedan, tengo que ponerme rápido para terminar. ¿Cómo es que se fue cambiada la celebración del 14 del Nisan al primer domingo después de la luna llena del equinoccio vernal o de primavera? ¿Cómo fue que se cambió? Hubo algo muy interesante que se llamó la controversia catorceava. La controversia catorceava se dio en el segundo siglo de la era cristiana, en la que la gente quería, o el pueblo que se estaba cristianizando y el pueblo dominante, que era Roma en ese momento, estaban en eso de que sí se cristianizaban y que no, y recordemos que eso llegó a finiquitarse en el año 313 con Constantino. Pero la controversia catorceava era una controversia que estaba diciendo a los cristianos de esa época ya conversos, que eran perseguidos, recordemos que si tenían que celebrar o se tenían que cambiar o si tenían que hacer exactamente, los creyentes debían de celebrar los mismos días en que las fiestas judías se celebraban, porque recordemos que en el contexto histórico los judíos fueron luego acusados de haber matado a Jesucristo, y en realidad la historia dice que así era. Los judíos por eso de hecho empezaron por su mismo pecado, porque fue un pecado, ¿verdad? Ellos no aceptaron al Redentor de este mundo y tuvieron que pagar hasta tiempos después, años después, y todavía aún hasta el día de hoy no son muy buen vistos. Recordemos lo que pasó con los alemanes, recordemos con lo que pasó en las Inquisiciones, lo que pasó en la Edad Media, en las cruzadas. O sea, todo este asunto fue consecuencia de su pecado. Pero ellos, los cristianos que en ese momento iban convirtiendo, tuvieron esta controversia y dijeron que si tenían que celebrarse, la controversia catorceava decía que si tenían que celebrar ellos las mismas fiestas judías. En el año 325 hubo un concilio que se llamó el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea, el emperador Constantino, convertido al cristianismo, supuestamente en el 313, definieron entre 318 obispos que el viernes iba a ser declarado como Viernes Santo. Todos los viernes, de aproximadamente la fecha esa, aunque no fuese que haya muerto Jesucristo, un viernes, interesante, ¿verdad? Se iba a declarar como el Viernes Santo, muerte de Jesús, y que el día de la Pascua se iba a celebrar de la Pascua Florida. No empezó a celebrarse como conmemoraciones separadas en Jerusalén, o sea, del pueblo judío, hasta finales del siglo XIV. Hermanos, me voy con esto, recordándoles que estamos aquí para servirles, que esto ha sido el Remanente Adventista CR. Mi nombre es Freddy Peña, estoy para servirles, mi número es 8662-9553. Y recordemos que lo que hoy se conoce como la Pascua no es la misma significación que tenía, y debemos de darle el respeto necesario, porque es un sinónimo del tipo y el antitipo del sacrificio de la libertad que nos dio Jesucristo a través del Cordero, que fue el Cordero de Dios traído a este mundo para nuestra salvación. Que Dios les bendiga.
venida de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo